Mi nombre es Samantha Rivers. Tengo 34 años. Y hasta esa Nochebuena, mi familia no tenía idea de que yo era la dueña de la compañía de $20 millones que empleaba a mi hermano menor. Mamá apenas había abierto la puerta principal antes de decirme que tenía que irme. Tu hermano no te quiere aquí. Pensé que la había oído mal. Detrás de ella, papá se cruzó de brazos. Él no quiere que arruines nuestras fiestas. A través de la entrada, pude ver a mi hermano junto al árbol de Navidad, mirándome como si ya hubiera ganado. Nadie preguntó qué había hecho. Nadie preguntó por qué de repente necesitaba que me fuera. Como de costumbre, su comodidad importaba más que mi lugar en la familia. No discutí. Retrocedí hacia el porche mientras mamá me ponía el abrigo en los brazos. Lo que ninguno de ellos sabía era que, menos de una hora antes, el comité ejecutivo de mi empresa había completado una investigación que involucraba al departamento de mi hermano. Varios correos electrónicos que había enviado bajo el nombre de la empresa finalmente lo habían alcanzado, y adjunto al mensaje que esperaba en su bandeja de entrada había una divulgación de propiedad con mi nombre. Papá se acercó a la puerta. Mamá me dijo que no hiciera una escena. Mi hermano me dedicó una sonrisa de suficiencia, así que le devolví la sonrisa y dije 3 palabras. Revisa su correo electrónico. La puerta se detuvo a medio cerrar. Su expresión fue lo primero que cambió. Papá sacó su teléfono. Mamá se inclinó sobre su hombro. Segundos después, ambos gritaron mi nombre. Antes de contarles lo que sucedió después de que se abrió ese correo electrónico, díganme desde dónde están escuchando y cómo está el clima allí hoy. ¿Coincide con su estado de ánimo en este momento? Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Dondequiera que estén en el mundo, espero que su día les traiga paz, claridad y el coraje para conocer su valor. Para entender por qué ese correo electrónico arruinó la cena de Navidad, necesitan saber lo que mi familia creía sobre mí. Durante años, pensaron que trabajaba en consultoría corporativa. Esa fue la explicación que di cada vez que mamá me preguntaba qué hacía. Y como rara vez hacía una segunda pregunta, se convirtió en la verdad que ella prefería. La empresa que realmente había construido era Meridian North Solutions, una firma de servicios empresariales especializada en sistemas logísticos y cuentas de grandes empresas. 7 años antes, éramos 3 personas trabajando desde una oficina alquilada encima de una clínica dental. Para ese diciembre, una valoración independiente la situaba justo por encima de los $20 millones. Yo poseía el 68%. Era su fundadora y directora ejecutiva. Mi familia no sabía nada de eso. Había aprendido hace mucho tiempo que cualquier cosa buena en nuestra familia se convertía en una competencia que de alguna manera se le permitía ganar a Brian. Brian Rivers tenía 31 años, encantador cuando necesitaba algo e inquieto cada vez que la atención se apartaba de él. Mi madre, Karen, trataba cada ascenso que recibía como si fuera una fiesta nacional. Mi padre, Robert, era más callado, pero apoyaba la misma jerarquía. Brian era el prometedor. Yo era la hija difícil que siempre estaba trabajando. La ironía era que Brian había sido contratado por Meridian North 18 meses antes de Navidad. Yo no tuve nada que ver. Su currículum llegó a través de un reclutador, pasó 2 entrevistas y llegó a recursos humanos antes de que nadie lo relacionara conmigo. El director de R.R. H.H. me llamó en privado. Samantha, ¿es este tu hermano? Miré su solicitud y dije, trátalo exactamente como a todos los demás. Revelé la relación al asesor legal, me retiré de las decisiones de compensación y pedí que no se discutiera mi propiedad a menos que fuera necesario. Brian se unió a la división de asociaciones creyendo que Meridian North estaba controlada por inversores privados. Como pasé gran parte de ese año centrada en adquisiciones y en otra oficina, nunca me vio en el trabajo. Tampoco investigó nunca la estructura de propiedad de la empresa de la que presumía en cada reunión familiar. En acción de gracias, pasó 20 minutos explicándome el futuro de Meridian North como si él hubiera inventado nuestro modelo de negocio. Nos estamos expandiendo agresivamente, dijo. La gente de mi nivel finalmente está siendo reconocida. Mamá sonrió con orgullo. Siempre supe que te convertirías en un ejecutivo. Luego me miró. Samantha,
¿Todavía estás haciendo esa cosita de consultoría? Dejé mi tenedor. Sí, mamá. Todavía haciendo esa cosita. Brian se rió. Deberías postularte en Meridian. Quizás pueda hacer que revisen tu currículum. Le pregunté su título, gerente senior de asociaciones, básicamente liderazgo. No lo era. Gestionaba 3 cuentas y reportaba varios niveles por debajo de nuestro director comercial. Aún así, su confianza no era mi problema. Su conducta pronto se convirtió en uno. 2 semanas después de Acción de Gracias, el departamento de finanzas marcó descuentos inusuales conectados a sus cuentas. Pequeñas excepciones se convirtieron en tarifas eximidas sin autorización. Aparecieron comisiones por referidos en tratos originalmente acreditados a otros empleados, y varios contratos se dirigieron hacia un proveedor externo llamado Clear Line Advisory. Durante una auditoría trimestral, alguien notó que la dirección postal de Clear Line coincidía con un apartamento perteneciente a uno de los amigos más cercanos de Brian. Cumplimiento le preguntó a Brian si tenía alguna relación personal con el proveedor. Marcó que no. Durante una entrevista, admitió conocer a alguien allí casualmente, pero negó cualquier conexión financiera. Luego, Contabilidad encontró mensajes en los que Brian discutía recibir un porcentaje de los ingresos futuros de consultoría si ayudaba a Clear Line a asegurar suficiente trabajo de Meridian. Eso desencadenó una investigación formal. Me negué a dirigirla yo misma. Documenten todo, le dije al departamento legal. Denle el mismo proceso que le daríamos a cualquier otra persona. Luego llegó otro archivo. Brian había estado usando frases como autorización ejecutiva, aprobación de la propiedad y el acceso a nivel familiar con los clientes. En un correo electrónico, insinuó que podía garantizar una excepción de contrato porque su familia tenía influencia sobre la propiedad de la empresa. No sabía que yo era la dueña. Estaba fanfarroneando. Pero 3 clientes le creyeron, y una empleada cedió el crédito por una cuenta después de que Brian sugiriera que tenía apoyo desde arriba. Ella guardó capturas de pantalla. Mamá me llamó 3 días antes de Navidad y pasó la mitad de la conversación diciéndome que Brian estaba a punto de recibir un gran ascenso. Yo sabía que no existía tal ascenso. Su avance ya había sido congelado. Deberías felicitarlo en Navidad, dijo ella. Miré el resumen de la investigación en mi computadora portátil. Lo tendré en cuenta. A veces me pregunto qué habría pasado si Brian simplemente hubiera dicho la verdad cuando Cumplimiento lo interrogó. Se le dio esa oportunidad 2 veces. 2 veces eligió la mentira. La Nochebuena trajo el desenlace final. A las 3:40 de esa tarde, el Comité de Revisión Independiente completó sus conclusiones. Brian había violado la política de conflicto de intereses, tergiversado su autoridad ante los clientes, reclamado crédito por ingresos generados por otros empleados y no había revelado su conexión con un proveedor del que esperaba beneficiarse. El comité recomendó el despido porque Brian era mi hermano. Yo no voté. Los directores restantes aprobaron la recomendación por unanimidad. HH. Programó la notificación formal para esa noche porque Brian había ignorado 2 solicitudes para unirse a una llamada confidencial antes del cierre por las fiestas. Respondió a la segunda, sea lo que sea esto, puede esperar hasta después de Navidad. No tenía intención de convertir la Navidad en un tribunal corporativo. Mi plan era simple. Asistir a la cena, sobrevivir a los elogios de mamá a Brian e irme antes del postre. A las 6:30, llegué con vino y regalos. Mamá abrió la puerta e inmediatamente dijo, «Llegas tarde». Por 4 minutos. Tu hermano vino temprano para ayudar. Dentro, Robert estaba sirviendo bebidas mientras Brian estaba de pie junto al árbol con una chaqueta azul marino nueva. Varios parientes y amigos de la familia estaban allí. En el momento en que Brian me vio, su sonrisa se tensó. Sam, Brian. Mamá apenas miró mi vino. No te creerás las noticias de Brian. Lo miré. Puede que sí. Prácticamente lo están ascendiendo a vicepresidente, anunció ella. Brian se aclaró la garganta. Nada oficial todavía. Eso fue lo más cerca que estuvo de la honestidad en toda la noche.
Un primo le preguntó dónde trabajaba y Brian se lanzó a su discurso. Meridian North Solutions. Valemos alrededor de 20 millones ahora. He ayudado a traer grandes cuentas. Mamá le tocó el brazo. Es una de sus estrellas en ascenso. Luego se volvió hacia mí. Quizás Brian pueda ayudarte a encontrar algo más estable algún día. Podría haber terminado la actuación en una frase. En cambio, dije, eso es generoso. Los ojos de Brian se entrecerraron. Cuando me moví a la cocina, me siguió. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Esa mirada. ¿Te miré? No hagas esto esta noche. ¿Hacer qué? Su mandíbula se tensó. Competir. Actuar como si todos fueran estúpidos porque tienes algún trabajo misterioso. Mamá entró y sintió la tensión. ¿Qué está pasando? Brian respondió primero. Sam está empezando de nuevo. ¿Empezando qué? Pregunté. Mamá suspiró. Samantha, por favor. ¿Es Navidad? El veredicto había llegado antes que las pruebas. Durante la cena, Brian se volvió más audaz. Dijo que su próximo ascenso probablemente incluiría participación accionaria y bromeó diciendo que podría estar dirigiendo el lugar en 5 años. Luego, un primo preguntó si Meridian North era un buen empleador. Brian se reclinó. Depende de a quién conozcas. Los negocios son relaciones. Las políticas son principalmente para personas sin conexiones. Lo miré fijamente. ¿Pasa algo? No, solo es interesante. Ahí está, espetó él. La mesa se silenció. Esa cosa que haces donde haces que todos se sientan juzgados. Mamá advirtió. Samantha. Brian continuó, apareces 2 veces al año, apenas nos cuentas nada sobre tu vida, y luego actúas como si fueras más inteligente que todos. No te he criticado ni una vez esta noche. Papá dejó su tenedor. ¿Suficiente? Por un segundo, pensé que se refería a Brian. Luego me miró. ¿Puedes simplemente dejar que tu hermano tenga su momento? Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Había oído versiones de esa frase toda mi vida. Deja que tu hermano lo disfrute. Déjalo hablar. No lo avergüences. ¿Qué he hecho exactamente para detenerlo? Pregunté. Brian empujó su silla hacia atrás. El que estés aquí es suficiente. Incluso mamá pareció sorprendida. Brian, cada festividad se vuelve tensa cuando ella viene. Obviamente no quiere ser parte de esta familia. ¿Para qué fingir? Entonces lo entendí. Cumplimiento ya había restringido parte de su acceso. Sabía que algo andaba mal en el trabajo y quería que la única persona con más probabilidades de cuestionar su historia se fuera. ¿Quieres que me vaya? Le pregunté. Sí. Miré a mis padres. Mamá miró hacia abajo. Papá exhaló. Quizás sea lo mejor por esta noche. Eso dolió más que las palabras de Brian. Mamá me acompañó a la puerta. Para cuando llegamos al porche, su lenguaje había cambiado. Tu hermano no te quiere aquí. Papá estaba detrás de ella. No quiere que arruines nuestras fiestas. Me entregaron mi abrigo. Brian apareció detrás de ellos con una expresión de satisfacción. Entonces mi teléfono vibró. Notificación de RRHH entregada. Miré su teléfono en la mesa de la consola y luego a mis padres. Revisa su correo electrónico. Papá frunció el ceño. Brian se puso pálido. Papá abrió el correo electrónico porque el teléfono de Brian ya estaba desbloqueado por la lista de reproducción de música que había estado controlando. ¿Qué es esto? Murmuró. Brian se abalanzó hacia adelante. Dame eso. Papá retrocedió mientras mamá leía por encima de su hombro. Yo permanecí fuera de la entrada sosteniendo mi abrigo. Papá leyó el asunto en voz alta. Notificación de terminación de empleo y conclusiones de cumplimiento. El rostro de mamá perdió todo el color.
Terminación. Brian intentó agarrar el teléfono. Es falso. ¿De tu compañía? Preguntó mamá. RRHH envía cosas automatizadas todo el tiempo. Papá siguió leyendo. El aviso indicaba que el empleo de Brian con Meridian North Solutions había sido terminado tras una revisión independiente de conflictos de interés no revelados, representaciones no autorizadas a clientes, atribución inexacta de ingresos y mal uso de la autoridad de la empresa. Su acceso había sido revocado. Un pago de incentivo en disputa fue congelado en espera de reconciliación. El contrato de Clearline Advisor había sido terminado. Mamá miró a Brian como si ya no lo reconociera. Nos dijiste que te iban a ascender. Lo iban a hacer. Esto dice que estabas bajo investigación. Es político. Papá repitió. ¿Político? Brian me señaló. Ella hizo algo. Todos miraron hacia afuera. ¿Samantha? Susurró mamá. ¿Qué hiciste? Exigió Brian. ¿Lee el resto? Papá se desplazó. La sección final contenía la divulgación que nuestro asesor legal requería debido a mi relación familiar con Brian. Explicaba que yo no había participado en la investigación ni en la votación de terminación. Luego venía la frase que terminaba con cada mentira que había contado ese año. Para fines de transparencia de conflictos, el comité reconoce que Samantha Rivers, fundadora, directora ejecutiva y propietaria mayoritaria del 68% de Meridian North Solutions, es un familiar inmediato del empleado. Papá leyó mi nombre 2 veces. Mamá ahogó un grito. Las conversaciones en el interior de la casa cesaron. Brian me miró fijamente. ¿Eres la dueña de Meridian? Sí. Eres la dueña de mi compañía. Soy la dueña de la mayor parte de la compañía que te empleaba. Mamá se acercó a mí. 20 millones. Esa fue la última valoración independiente. ¿Eres la directora ejecutiva? Sí. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque nunca preguntaron de verdad. Su expresión se endureció. Eso no es justo. No lo es. Brian encontró su voz. Me ocultaste esto y luego hiciste que me despidieran. Yo no hice que te despidieran. ¿Tu nombre está en el correo electrónico? Sigue leyendo. Papá lo hizo. El aviso indicaba claramente que, debido a mi conflicto, me había recusado de la investigación, la recomendación disciplinaria y la votación final. El despido de Brian había sido aprobado por unanimidad por ejecutivos no relacionados con él. Él negó con la cabeza. Podrías haberlo detenido. Sí, podría haber interferido con un proceso independiente para proteger a mi hermano. No lo hice. ¿Entonces querías esto? No, quería que dijeras la verdad cuando te preguntaron. Mamá miró entre nosotros. ¿Qué verdad? Brian respondió rápidamente. Nada. Están tergiversando el papeleo. Dije, y luego expliqué Clearline. Su rostro cambió inmediatamente. Papá se dio cuenta. ¿Qué es Clearline? Un proveedor. ¿Quién es el dueño? No lo sé, pregunté. Cumplimiento te preguntó 2 veces. Dije que no lo sé. Y esa respuesta es parte de por qué te despidieron. Mamá intervino. Samantha, deja de interrogarlo. La miré. Segundos antes, había descubierto que yo era dueña de una compañía de 20 millones de dólares. Brian había mentido sobre un ascenso, y un aviso oficial describía violaciones importantes. Sin embargo, su instinto seguía siendo protegerlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el verdadero problema era más grande que Brian. Se había convertido exactamente en la persona que nuestra familia recompensaba. Le estoy dando una última oportunidad para que te lo diga él mismo. Brian se rió amargamente. Mírate. Finalmente puedes ser importante. Esto no se trata de importancia. Has estado esperando para humillarme durante 18 meses. Me aseguré de que nuestra relación ni te ayudara ni te perjudicara. Fuiste contratado sin mí, evaluado sin mí,
investigado sin mí, despedido sin mí. Lo único que hice fue negarme a salvarte de lo que elegiste. Papá preguntó, ¿cuánto tiempo ha durado esta investigación? Casi 3 meses. Brian se giró hacia mí. ¿Lo sabías? Sabía que había una investigación, no el resultado final. Y te sentaste en nuestra mesa mientras yo hablaba del trabajo. ¿Qué debería haber dicho? ¿Qué cumplimiento tenía pruebas de que estabas reclamando los ingresos de otras personas? Los parientes se habían acercado al vestíbulo. Brian se dio cuenta de la audiencia y entró en pánico. Estás mintiendo. Entonces apela. Cada documento puede ser revisado. No dijo nada. Le pregunté en voz baja. Si la investigación es una mentira, ¿por qué le temes a las pruebas? Pensé que el despido era el peor descubrimiento de la noche. Estaba equivocada. Papá bajó el teléfono de Brian. ¿Qué es Clearline Advisory? Mamá de repente lo miró a él en lugar de a Brian. Robert, no lo hagas. Esa pequeña reacción me dijo que había algo que no sabía. ¿No hacer qué? Papá se frotó la boca. Brian dio un paso adelante. Esto no tiene nada que ver con ellos. Mamá finalmente dijo, invertimos algo de dinero. Brian cerró los ojos. Mamá, ¿invirtieron dónde? Pregunté. Papá respondió, en Clearline. Cumplimiento había identificado al propietario de Clearline como el amigo de Brian, Ethan Cole. Los nombres de mis padres nunca habían aparecido en sus documentos corporativos. ¿Cuánto? ¿80,000? Alguien detrás de nosotros susurró con incredulidad. Le diste $80,000 a un proveedor que hace negocios con mi compañía. Mamá espetó. No sabíamos que era tu compañía. Esa no es la parte sobre la que estoy preguntando. Brian se interpuso entre nosotros. Invirtieron en un negocio legítimo. Entonces, ¿por qué no lo revelaste cuando Cumplimiento preguntó si tu familia tenía una conexión financiera con Clearline? Su rostro se quedó en blanco. Esa era la pieza que faltaba. ¿En qué les dijiste que estaban invirtiendo? Brian no dijo nada. Mamá respondió. Nos dijo que Meridian estaba expandiendo su red de consultoría externa y que Clearline estaba posicionada para convertirse en un socio preferente. Dijo que era una oportunidad única. Sentí frío. Les dijo que él estaba recomendando a Clearline para trabajos. La expresión de papá se derrumbó. Mamá se giró lentamente hacia Brian. Dijiste que las decisiones de contrato estaban por encima de ti. ¿Lo estaban? Enviaste recomendaciones. Dije que solicitaste excepciones. Aceleraste el paso de facturas. Le dijiste a un gerente que Clearline tenía apoyo ejecutivo porque eran buenos. Ese no es el punto. Lo es. No. Ayudaste a dirigir negocios de la compañía hacia un proveedor que tus padres habían financiado mientras le decías a Cumplimiento que no tenías ninguna conexión significativa con él. Papá retrocedió. Brian, me dijiste que esto era independiente de tu trabajo. En su mayoría lo era. En su mayoría, repitió mamá. El mito familiar se estaba rompiendo en tiempo real. Ascenso contra investigación. Confianza ejecutiva contra acceso revocado. Proveedor independiente contra inversión familiar. ¿A dónde fueron los 80,000? Pregunté. Brian me fulminó con la mirada. ¿Por qué te importa? Porque si el dinero de la familia financió a un proveedor para el que ayudaste a asegurar contratos, nuestro equipo legal necesita saberlo. Estás convirtiendo a la familia en un negocio. Tú trajiste el dinero de la familia a mi negocio. Mamá preguntó de repente, ¿se puede arreglar esto? Sabía que se refería al trabajo de Brian. No. Su expresión se endureció. Tú eres la dueña de la compañía. Sí. Entonces devuélvele su trabajo. No. Dijiste que podrías haber detenido esto. Dije que podría haber interferido. Hay más de 100 personas trabajando para Meridian que no están relacionadas conmigo.
¿Debería decirles que las políticas se aplican a menos que alguien comparta mi apellido? Ella bajó la voz. No seas cruel. 20 minutos antes, me había echado fuera porque Brian dijo que mi presencia le molestaba. Ahora, negarme a borrar una mala conducta documentada era crueldad. Mamá, me sacaste de tu casa sin preguntar qué pasó porque Brian quería que me fuera. Acabas de enterarte de que mintió sobre su trabajo. Y tu primera preocupación es protegerlo de las consecuencias. Esto es diferente. Siempre ha sido diferente cuando se trata de él. Brian golpeó la mesa de la consola con la palma de la mano. ¿Basta? ¿Quieres que todos piensen que soy un criminal porque te hace ver mejor? Nunca te llamé eso. Responde una pregunta. ¿Sabías que el dinero de mamá y papá estaba detrás de Clearline cuando recomendaste la compañía internamente? Él desvió la mirada. La voz de papá se volvió silenciosa. Brian, contéstale. Fue la primera vez que escuché a mi padre exigirle una respuesta a él en lugar de a mí. Brian miró alrededor del vestíbulo, buscando un rostro amigo. Sabía que habían invertido, admitió finalmente. Mamá se tapó la boca. Pero no fue así. Ethan necesitaba capital. Mamá y papá querían mejores rendimientos. Vi una oportunidad. Todos podían beneficiarse. Nos dijiste que estabas ayudando a Clearline a conseguir contratos. Preguntó papá. Les dije que conocía gente. Nos dijiste que la alta dirección ya los apoyaba. Lo hacían. Porque tú los estabas presionando, gritó papá. La confianza de Brian finalmente se quebró. Estaba tratando de construir algo. ¿Con nuestro dinero de la jubilación? Preguntó mamá. Dijiste que era seguro. Ninguna inversión es completamente segura. Dijiste que la compañía prácticamente garantizaba el trabajo. Dije que Meridian no garantizaba nada. Mamá me miró. ¿Podemos recuperar el dinero? No lo sé. Esa inversión es entre ustedes y Clearline, pero Meridian ha terminado su contrato. Sus hombros cayeron. Brian me señaló. ¿Tú mataste el contrato? El comité lo hizo. Mi teléfono vibró. El asesor general había enviado los hallazgos suplementarios. Durante la investigación, se le había preguntado a Brian si él, un amigo cercano o un familiar inmediato, tenía un interés financiero conectado a Clearline. 2 veces respondió que no. Miré a mis padres. Se le preguntó directamente. La expresión de Brian cambió. Sam. 2 veces. No lo hagas. Mamá lo miró fijamente. ¿Sabías que teníamos dinero en ello? Silencio. Lo sabías, repitió ella. Ya no podía negarlo. El hombre por el que me había echado de Navidad para protegerlo no tenía dónde esconderse. Me fui esa noche sin otra discusión. No porque algo estuviera resuelto, sino porque ya no era mi trabajo resolverlo por ellos. Mamá no me persiguió afuera con una disculpa instantánea. Papá no me rogó que me quedara. Brian no entendió todo de repente. Las consecuencias reales tardaron más. El 26 de diciembre, Brian apeló su despido. Me retiré de ese proceso también. Un panel separado revisó las pruebas y confirmó la decisión. Su pago de incentivo en disputa se redujo después de que Finanzas determinara que varias comisiones se habían asignado incorrectamente. Una concesión de acciones pendiente vinculada a la promoción de la que se había jactado nunca se consolidó porque esa promoción nunca había sido aprobada. Clearline perdió sus contratos con Meridian. Nuestros equipos legales y financieros comenzaron a conciliar las facturas pendientes. Nada de eso sucedió porque quisiera venganza. Sucedió porque una empresa no puede sobrevivir si las reglas se vuelven opcionales para la familia del propietario. Brian todavía se negaba a verlo de esa manera. 3 días después de Navidad, publicó en línea sobre liderazgo tóxico, celos familiares y ser el objetivo de personas que temían su éxito. No nombró a Meridian, pero sus excompañeros de trabajo entendieron. En los comentarios, afirmó que había sido uno de los principales productores de ingresos de la empresa.
Un ex colega respondió, Brian, otras personas todavía están arreglando las cuentas que tú reclamaste. Eliminó la publicación en menos de una hora. Para Año Nuevo, surgió otro problema. 2 parientes llamaron a papá después de enterarse de Clearline. Brian se había acercado a ellos para que también invirtieran. Un primo había transferido $15,000. Otro casi envía $25,000 antes de que su esposa se negara. La Navidad había expuesto más que lo que Brian hizo en el trabajo. Expuso la mitología privada que le había vendido a la familia, que tenía acceso especial, influencia y oportunidades. Una vez que la gente se dio cuenta de que su autoridad había sido exagerada, la admiración desapareció rápidamente. Ese fue el precio que más odió. Podía sobrevivir a la pérdida de un trabajo. Perder a la audiencia era más difícil. Mamá llamó 4 días después de empezar enero. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Tu hermano. Entonces habla con Brian. No puede encontrar otro trabajo tan rápido. Tiene alquiler, pagos del coche. Está bajo un estrés enorme. Esperé. Y podrías al menos darle una recomendación neutral. RRHH confirmará su título y fechas de empleo según la política. Sabes que no me refiero a eso. Entonces dilo. Ella dudó. Ayúdalo. Ahí estaba. Brian toma la decisión. Samantha absorbe la consecuencia. No. Cometió errores. Sí. La gente también merece segundas oportunidades. Sí. Entonces, ¿por qué estás siendo tan dura? Una segunda oportunidad no es lo mismo que restaurar su antigua vida por la hermana a la que ayudó a echar de Navidad. Ella dijo en voz baja. Dije que lo sentía. No. Dijiste que la Navidad se descontroló. Dijiste que todos estaban emocionales. Nunca dijiste, lo elegía él por encima de ti sin escucharte. Silencio. Finalmente, dijo, lo elegía él por encima de ti sin escucharte. No me sentí victoriosa. Me sentí cansada. Y lo hiciste porque asumiste que yo podía soportar ser herida. Siempre parecías más fuerte. Eso no es permiso para tratarme como si fuera desechable. Años antes, me habría apresurado a consolarla. Esta vez, dejé que el silencio permaneciera. ¿Qué quieres de nosotros? Preguntó. Responsabilidad sin negociación. Brian devuelve lo que puede. Tú dejas de pedirme que arregle su carrera. Papá deja de llamar a esto un malentendido. Nadie usa mi compañía como el plan de rescate familiar. Y si me invitas a algún lugar, no soy una invitada que puede ser expulsada porque Brian se siente incómodo. Nos estás apartando. Estoy estableciendo términos para el acceso a mi vida. 2 semanas después, papá vino a mi oficina por primera vez. Caminó lentamente por la sede, pasando nuestro logotipo, premios, fotografías de expansión y salas de conferencias llenas de gente trabajando. Para cuando llegó a mi oficina, finalmente entendió que la cosita de consultoría nunca había sido pequeña. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 7 años. ¿Construiste todo esto? Con mucha gente buena. Miró hacia abajo. Debería haberlo sabido. Podrías haber preguntado. Él asintió. ¿Eso es justo? Luego me dijo que era poco probable que Clearline devolviera su dinero rápidamente. La mayor parte de su inversión ya se había gastado. Mis padres tendrían que retrasar varios planes de jubilación. Brian vendió el todoterreno de lujo que había comprado mientras esperaba su ascenso y se mudó a un apartamento más pequeño. Tu madre está devastada, dijo papá. ¿Por el dinero? Porque confió en él. Confió en él más de lo que lo cuestionó. Esas no siempre son la misma cosa. Papá me miró. ¿Estabas tratando de darnos una lección? No. Eso es lo que ninguno de ustedes entiende. Yo no creé las consecuencias de Brian. Simplemente dejé de interponerme entre él y ellas.
Si alguien pasa años siendo protegido de cada consecuencia, es cruel la persona que finalmente se aparta o simplemente ha terminado de pagar el precio por las elecciones de otra persona. Para marzo, el chat grupal de la familia se veía diferente. Brian ya no lo dominaba con anuncios de carrera. Mamá dejó de reenviar cada logro menor con 3 signos de exclamación. Papá dejó de comparar nuestras vidas. Nadie se volvió perfecto de la noche a la mañana. Pero el viejo guión se había dañado lo suficiente como para que nadie pudiera fingir que todavía funcionaba. Brian pidió reunirse 2 veces. Rechacé la primera solicitud. En la tercera, acepté tomar un café a medio camino entre su apartamento y mi oficina. Llegó temprano. La confianza pulida de Navidad había desaparecido. Gracias por venir, dijo. Dijiste que querías hablar. Se quedó mirando la mesa durante varios segundos. Te odiaba. ¿Por qué? Porque nunca necesitaste lo que yo necesitaba. ¿Qué necesitabas? A ellos. A mamá animando. A papá diciéndole a la gente que me iba bien. Que todos pensaran que iba a alguna parte. Miró hacia la ventana. Tú aparecías y nunca parecías desesperado por nada de eso. Tenías tu propia vida. Pensé que me estabas juzgando. Así que me convertiste en el enemigo. Sí. Tragó saliva. Luego conseguí el trabajo en Meridian. Se sintió como una prueba. Por una vez, tenía algo real que nadie podía descartar. El trabajo era real. Tú fuiste quien empezó a hacerlo falso. Él asintió. Seguía pensando que el próximo ascenso me haría sentir seguro. Luego la siguiente cuenta, luego Clearline. Ethan dijo que si lo construíamos bien, eventualmente podría dejar Meridian y ganar dinero en serio. Me convencí de que solo estaba usando las relaciones como todo el mundo lo hace. Mentiste durante una revisión de cumplimiento. Sé que tomaste crédito de compañeros de trabajo. Sé que dejaste que mamá y papá pusieran $80,000 en algo mientras insinuabas que tu posición lo hacía seguro. Su rostro se tensó. Lo sé. Esta vez no hubo excusa. Lo siento, Sam, por haber sido atrapado. Por convertirte en la villana cada vez que me sentía pequeño. Se frotó las manos. Y por lo de Navidad, quería que te fueras porque ya estaba entrando en pánico. Cumplimiento había restringido una de mis cuentas. Cuando me miraste durante la cena, pensé que tal vez conocías a alguien allí. Pensé que si empezabas a hacer preguntas, todos se darían cuenta de que estaba mintiendo sobre el ascenso. Esa pieza final hizo que todo encajara. Así que hiciste que mamá me echara para proteger tu historia. Sí. Y la viste hacerlo. Él bajó la mirada. Sí. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros. Finalmente, preguntó, ¿crees que podría volver alguna vez a Meridian? No. Su rostro se descompuso. No mientras yo sea la dueña. Quizás nunca. Necesitas construir una vida profesional en algún lugar que no dependa de que yo te rescate o te castigue. En algún lugar, cada logro es tuyo. Incluso después de todo lo que acabo de decir. Una disculpa puede cambiar una relación. No borra un historial de empleo. Él asintió. Justo. Y no invertiré en Clearline, no pagaré a mamá y papá, no te presentaré a clientes, ni llamaré a otro director ejecutivo por ti. No lo estaba pidiendo. Bien. Él sonrió amargamente. Realmente siempre fuiste mejor en esto que yo. Esa frase es parte del problema. Parecía confundido. No necesito ser mejor que tú, Brian. Necesitas dejar de construir tu valor decidiendo quién está por encima de ti y quién está por debajo. Cuando nos fuimos, no lo abracé. No dije que todo estaba perdonado. Le dije que esperaba que su próximo trabajo fuera algo que se ganara. Honestamente, eso fue suficiente. Mi relación con mamá cambió más lentamente. Me invitó a cenar en abril. Antes de aceptar, le pregunté, si Brian te dice que no me quiere allí, ¿qué pasa? Ella respondió de inmediato.
Entonces Brian decide si quiere venir. Acepté. No fue perdón. Fue una prueba. Papá finalmente se disculpó también. Traté tu independencia como si significara que requerías menos amor. Dijo que eso estaba mal. No lo curó todo, pero fue la primera disculpa de su parte sin la palabra pero. Para el verano, mis padres habían reestructurado sus finanzas y aceptado que recuperar la inversión completa de Clear podría llevar tiempo. Brian estaba haciendo pagos de su nuevo trabajo de ventas. Pagaba menos que Meridian, no tenía promesas ejecutivas y no venía con ninguna mitología familiar. Dejé de pedir actualizaciones. En Meridian North, la investigación nos llevó a reforzar las divulgaciones de conflictos y los controles de aprobación. Insistí en que el caso de Brian no se nombrara internamente. No tenía interés en convertir su humillación en entretenimiento corporativo. La venganza, aprendí, no se trataba de destruir a alguien hasta que no quedara nada. La parte satisfactoria fue negarse a sacrificarse para que ellos pudieran escapar de las consecuencias que se ganaron. La Nochebuena comenzó con mi familia creyendo que Brian era el exitoso y yo era la hermana difícil que amenazaba su momento. Minutos después, se enteraron de que yo era la dueña de la compañía detrás de la carrera que adoraban. Pero la propiedad nunca fue la verdadera victoria. La victoria fue alejarme del papel que me habían asignado. Dejé de competir por la aprobación de mamá. Dejé de minimizar mis logros para que Brian pudiera sentirse más grande. Dejé de explicarme a personas que preferían las suposiciones. Lo más importante, dejé de rescatar a personas que confundían mi fuerza con una disposición ilimitada para absorber sus elecciones. Brian perdió su puesto, el ascenso esperado, la imagen profesional y la admiración sin esfuerzo que disfrutaba en casa. Mis padres perdieron dinero, certeza y la reconfortante creencia de que el favoritismo no acarreaba consecuencias. Ninguna de esas pérdidas provino de un plan de venganza. Provinieron de la verdad, llegando exactamente en el momento en que todos habían elegido la mentira. A veces la gente pregunta si me arrepiento de haberle dicho a papá que revisara el correo electrónico de Brian. No me arrepiento. Podría haberme ido en silencio y haberles dejado terminar la Navidad creyendo que la mujer que echaron era la fracasada y el hombre que protegieron era el exitoso. Pero el silencio había protegido esa historia durante demasiado tiempo. Cuando la verdad finalmente entró en la habitación, no necesité gritar. Solo necesité 3 palabras. Revisa su correo electrónico. Me echaron al frío para proteger a su niño de oro. Para cuando la nieve se derritió, entendieron algo que yo había pasado años aprendiendo sola. Nunca fui yo la que necesitaba ganarse un lugar dentro de esa familia. Eran ellos los que tenían que demostrar que merecían un lugar en mi vida. Gracias por ver y apoyar nuestra narración. Este vídeo es completamente ficticio y creado solo para educación, entretenimiento y reflexión. Esperamos que les recuerde que a veces el mayor acto de fortaleza no es volver a una situación simplemente porque se siente familiar. El dolor familiar sigue siendo dolor y tu vida tiene permitido crecer más allá de lo que una vez sobreviviste.